El Concordato Galáctico había mantenido la paz durante casi 3,000 años. 847 especies, unidas bajo un estandarte de cooperación y prosperidad mutua, habían convertido el caos de las guerras antiguas en una edad de oro de comercio, exploración e ilustración. Era un logro sin parangón en la historia galáctica, un testamento de lo que la civilización podía lograr cuando los seres racionales elegían el diálogo sobre la violencia. La humanidad se había unido a este gran experimento 60 años antes, emergiendo de su pequeño mundo azul con una mezcla de asombro y recelo. Las otras especies los habían aceptado, aunque no sin reservas. Los humanos eran útiles. Se reproducían rápidamente, se adaptaban a entornos hostiles y poseían una capacidad industrial que los convertía en valiosos socios comerciales. Su ejército, aunque primitivo para los estándares del Concordato, era sorprendentemente eficaz. Pero eran toscos, emocionales y peligrosamente impredecibles. El Concordato los toleraba, los utilizaba, pero pocos los respetaban de verdad. Los Alari, por el contrario, habían sido miembros queridos del Concordato durante más de 400 años. Eran una especie anfibia, grácil y etérea, con una piel que cambiaba a través de colores nacarados y la habilidad de comunicarse mediante patrones bioluminiscentes que danzaban por sus cuerpos como poesía viviente. Su mundo natal, Alaria Prime, era un lugar de una belleza imposible. Océanos cristalinos que cantaban con el viento, jardines flotantes que derivaban por cielos de ámbar y violeta, y las grandes pozas ancestrales donde cada Alari regresaba al final de su vida para transmitir sus recuerdos a la siguiente generación. Los Alari habían dado a la galaxia un arte que conmovía almas a través de 1000 espectros sensoriales diferentes. Habían creado música que podía hacer llorar a un guerrero traxiano y hacer que una inteligencia fusionada contemplara la belleza. Eran pacifistas por naturaleza y filosofía, creyendo que todo conflicto podía resolverse mediante la comprensión y la paciencia. No tenían armas, ni ejército, ni concepto de la violencia más allá de lo teórico. Habían confiado en que la galaxia los protegería. Esa confianza había sido su perdición. La soberanía Borlag había gobernado vastas franjas del espacio del Concordato durante milenios. Eran una especie antigua, de forma reptiliana, con escamas como obsidiana pulida y ojos que calculaban márgenes de beneficio mientras otros hablaban de amistad. Se sentaban en cada consejo importante, controlaban los bancos más grandes e imponían respeto a través de una mezcla de presión económica y amenazas silenciosas. Cuando los Borlag hablaban en las cámaras del Consejo del Concordato, los demás escuchaban. Cuando los equipos de sondeo Borlag descubrieron que Alaria Prime se asentaba sobre el mayor depósito de tiberio cristalino jamás registrado, su liderazgo tomó una decisión con fría eficiencia. Los Alari tendrían que reubicarse. Los recursos bajo su mundo eran demasiado valiosos para dejarlos sin explotar. Serían compensados justamente, por supuesto. Los Borlag no eran monstruos. Seguirían todos los procedimientos adecuados. El Consejo de Luminarcas Alaris se negó. ¿Cómo podían explicarle a especies que cambiaban de mundo como los humanos de ropa, que Alaria Prime no era simplemente donde vivían, sino quiénes eran? Las pozas ancestrales contenían 400 años de recuerdos, la historia viva de toda su civilización. Sus lugares sagrados eran cultivados, no construidos, tardando siglos en madurar. Su propia biología estaba ligada a la química específica de sus océanos. Marcharse no era una reubicación. Era una extinción cultural. Los Borlag habían anticipado esta respuesta. Llevaron el asunto ante el Consejo del Concordato con pruebas cuidadosamente preparadas. La inteligencia sugería que los Alari albergaban células separatistas. Había susurros de terrorismo, de complots contra la unidad del Concordato. Las pruebas eran fabricadas, por supuesto, pero convincentes. Los Borlag tenían siglos de experiencia manipulando la política del Concordato. La votación nunca estuvo realmente en duda. Los intereses económicos se alinearon. Se cobraron favores. Se hicieron amenazas a puerta cerrada. Cuando el Consejo del Concordato votó para autorizar operaciones de mantenimiento de la paz en Alaria Prime, solo 3 especies votaron en contra. 2 eran potencias menores cuyas objeciones fueron anotadas e ignoradas. La tercera fue la humanidad. La embajadora doctora Elena Reyes se había plantado ante el Consejo, sus ojos oscuros ardiendo con una furia apenas contenida, y pronunció palabras que más tarde serían recordadas: esto no es mantenimiento de la paz. Es un robo disfrazado de burocracia. Los Alari no son culpables de nada, excepto de vivir en una tierra que alguien más desea.
Si en esto se ha convertido el concordato, entonces quizás elegimos la alianza equivocada. Sus palabras no cambiaron nada. En 6 días, las naves de guerra Borlak bloquearon al área Prime. Lo que siguió no fue una operación de paz. Fue una masacre sistemática. Los Borlak no querían negociaciones. Querían que los Alari desaparecieran, rápida y permanentemente. El bombardeo orbital comenzó con precisión clínica, apuntando primero a las pozas ancestrales. Los lugares sagrados donde los Alari almacenaban su memoria cultural ardieron bajo el fuego de plasma. Ciudades que habían permanecido durante siglos fueron reducidas a vidrio fundido. Los Alari, sin armas y sin comprensión de la guerra, solo pudieron huir. Aproximadamente 50,000 Alari escaparon del asalto inicial. Se agolparon en cargueros, yates de recreo, naves mineras, cualquier cosa capaz de romper la órbita. Las familias fueron destrozadas en el caos. Antiguas luminarcas que habían vivido durante 3 siglos murieron ayudando a los más jóvenes a subir a las naves. Los océanos cristalinos que habían cantado durante milenios enmudecieron mientras el bombardeo continuaba. Los supervivientes saltaron al hiperespacio en 12 direcciones diferentes, dispersándose por los sistemas fronterizos con la esperanza de que la dispersión significara la supervivencia. No fue así. Los Borlak los cazaron con una eficiencia metódica. Enviaron naves de ataque rápido para rastrear las naves de refugiados, siguiendo rastros iónicos y firmas de hiperespacio. El Consejo del Concordato declaró oficialmente a los Alari fugitivos como separatistas huidos, haciendo ilegal que cualquier especie miembro les ofreciera refugio. Se amenazó con sanciones económicas a cualquiera que interfiriera. Una por una, las naves de refugiados fueron capturadas. Los Alari lo intentaron todo. Buscaron santuario en Traxia Prime, hogar de una cultura guerrera que se enorgullecía del honor. Los traxianos lo rechazaron a punta de pistola, no dispuestos a arriesgarse a las represalias económicas de los Borlak. Transmitieron llamadas de socorro a la inteligencia fusionada, esperando que seres de pura lógica reconocieran la injusticia. La inteligencia fusionada no respondió. Sus cálculos no mostraban ningún beneficio en la intervención. Incluso lo intentaron con el Imperio Viren, una especie conocida por sus elaborados códigos de hospitalidad. Los Viren capturaron la nave de refugiados y entregaron a los Alari a las fuerzas Borlak para su procesamiento. La galaxia tenía reglas, después de todo. El Consejo del Concordato había votado. Las leyes debían seguirse. 8 meses después del inicio de la caza, quedaban menos de 20,000 Alari con vida, dispersos en una docena de naves que se volvían más desesperadas con cada día que pasaba. Sus naves se estaban averiando, sus suministros agotados. Enviaban llamadas de socorro que no eran respondidas. Súplicas de misericordia que eran ignoradas. Estaban muriendo lentamente, esparcidos por el frío y oscuro espacio entre las estrellas mientras la galaxia miraba hacia otro lado. La capitana Sofía Moreno no se consideraba una heroína. Era una oficial de carrera de 38 años en la Armada Espacial de las Naciones Unidas, al mando de la AENU Misericordia Desafiante, una fragata de patrulla de clase frontera asignada al borde del espacio controlado por los humanos. Su tripulación de 215 eran buenas personas haciendo un trabajo aburrido: patrullar rutas de envío, investigar anomalías en los sensores y archivar informes que nadie en el comando terrestre leía jamás. Estaba realizando un barrido de sensores de rutina en el cinturón de asteroides de Kepler cuando su oficial de comunicaciones, el teniente Marco Vidal, captó algo inusual. «Capitana, tengo una llamada de socorro fragmentada. Es débil, probablemente de un transmisor dañado. Solo audio, y la matriz de traducción está teniendo problemas». Moreno dejó su café. Origen a aproximadamente 40,000 kilómetros dentro del cinturón. La señal rebota en los asteroides, así que no puedo obtener una posición exacta. Reprodúcela. Los altavoces del puente cobraron vida con un crujido. A través de una fuerte estática llegó una voz en un idioma que el ordenador de la nave luchaba por traducir. Pero incluso a través de la interferencia, la desesperación era clara. La voz se quebró varias veces, como si el hablante estuviera llorando. Las palabras traducidas llegaron en fragmentos: alguien, por favor, niños muriendo, sin comida. 4 días, soporte vital fallando, por favor. Moreno miró a su primer oficial, el comandante David Rojas. Él ya estaba negando con la cabeza. Sofía, no sabemos quién es.
Podrían ser contrabandistas que recibieron su merecido. Podría ser una trampa. O podría ser gente que necesita ayuda. Tenemos órdenes de evitar el contacto con naves no alineadas. El comando terrestre fue muy claro después de que comenzaron las sanciones del concordato. Se supone que no debemos involucrarnos. Teniente Ríos, interrumpió Moreno, dirigiéndose a su oficial de navegación. Ponga rumbo de intercepción. Máxima potencia. Quiero que estemos allí en 30 minutos. Rojas se acercó, bajando la voz. Capitana, debo desaconsejarle firmemente esta acción. Ya estamos en la cuerda floja con el concordato. Si interferimos en algo que no debemos, entonces lidiaremos con ello. Pero no voy a dejar a nadie morir por culpa de la política. 28 minutos después, la Misericordia desafiante se acercó a una nave que parecía haber sobrevivido a una guerra a duras penas. El casco de la nave estaba picado por impactos de micrometeoritos y lo que parecían ser disparos. Los motores estaban fríos, el soporte vital al mínimo, y derivaba sin energía. Según la base de datos de la nave, el diseño era Alari, y según los boletines del concordato, los Alari eran fugitivos y no debían ser ayudados. Moreno conocía las historias, por supuesto. Todo el mundo las conocía. La situación de los Alari había sido noticia hacía 8 meses, aunque la galaxia ya casi lo había olvidado. Moreno recordaba sentirse enferma cuando se enteró de la votación del concordato, recordaba la ira en la voz de la embajadora Reyes durante su discurso. También recordaba las órdenes del comando terrestre, no interferir. Mantener la neutralidad. Evitar dar al concordato cualquier excusa para escalar las sanciones. Ordenó al equipo de abordaje que se preparara de todos modos. La teniente comandante Sara Navarro dirigió al equipo. Lo que encontró la hizo comunicarse por radio con una voz que temblaba. Capitana, tiene que ver esto. Tenemos aproximadamente 3,000 personas en una nave diseñada para 400. Están hacinados en cada compartimento, en cada pasillo. El soporte vital apenas funciona. Tenemos cuerpos, capitana. Niños. Moreno cerró los ojos. 3,000 en una nave moribunda sin a dónde ir. Abrió un canal a la nave Alari. Aquí la capitana Sofía Moreno de la nave de las Naciones Unidas Misericordia desafiante. Estamos aquí para ayudar. ¿Tienen a alguien al mando? La respuesta llegó tras una larga pausa. La voz era débil, traducida por su ordenador al español estándar. Soy la luminar Tella. No. No esperábamos que nadie respondiera. La galaxia ha dejado clara su posición. Yo no soy la galaxia. ¿Puede decirme su situación? Durante los siguientes 20 minutos, Tella explicó que su nave, la Estrella del Alba, había escapado de Alaria Prime con 3,214 refugiados. Llevaban 8 meses huyendo, saltando de sistema en sistema, agotando sus suministros mientras buscaban cualquier especie que los acogiera. Todas las puertas se habían cerrado. Se habían quedado sin comida. El reciclaje de agua había fallado hacía 3 días. El soporte vital duraría quizás otras 72 horas. Habían venido a este cinturón de asteroides para esconderse mientras decidían si rendirse a los Borlak o simplemente apagar el soporte vital y morir juntos. Tenemos niños, dijo Tella, y su voz se quebró. 600 pequeños que no han conocido más que miedo y hambre. Si tan solo pudiera llevárselos, por favor, deje que nuestros niños vivan. El resto de nosotros, entendemos que ya estamos muertos. El comandante Rojas negaba firmemente con la cabeza. Capitana, no podemos. El concordato ha hecho ilegal ayudar a los refugiados Alari. Si los subimos a bordo, estaremos violando media docena de tratados. El comando terrestre nos someterá a un consejo de guerra. Entonces que me sometan a un consejo de guerra, dijo Moreno. Ríos, acérquenos. Vidal, contacte con ingeniería y enfermería. Dígales que se preparen para 3,000 refugiados. Vacíen las bodegas de carga, la cubierta del hangar, cualquier lugar donde podamos meter gente. Muevan nuestros suministros a los pasillos si es necesario. Capitana. Comenzó Rojas. David, los voy a subir a bordo. A todos. Si quieres presentar una objeción formal, quedará registrada en la bitácora. Pero no voy a elegir qué niños viven y cuáles mueren en la oscuridad. Rojas la miró fijamente por un largo momento. Luego se volvió hacia la tripulación.
Han oído a la capitana. En marcha. La transferencia duró 14 horas. La misericordia desafiante estaba diseñada para transportar cómodamente a 215 miembros de la tripulación. Para cuando terminaron, albergaba a 3,214 Alari más la tripulación humana. Cada espacio disponible estaba abarrotado. Las bodegas de carga parecían campamentos de refugiados. La cubierta del hangar, que normalmente albergaba 6 cazas, se había convertido en un hospital improvisado donde la doctora Raquel Díaz y su equipo médico trabajaban frenéticamente para tratar la desnutrición, la deshidratación y las heridas. Los Alari eran diferentes a todo lo que la mayoría de la tripulación humana había visto. Había desde pequeños que apenas llegaban a la rodilla hasta antiguas luminarcas cuyos patrones bioluminiscentes se habían desvanecido con la edad. Su piel cambiaba de color para expresar emociones, el miedo se mostraba como pulsos rápidos de azul oscuro, la gratitud, como suaves ondas doradas. Se movían con una gracia de otro mundo, incluso en su estado debilitado. Moreno caminó por las bodegas de carga esa primera noche, viendo a las familias acurrucadas juntas, tratando de comprender lo que habían soportado. Encontró a Tella sentada con un grupo de pequeños, contándoles lo que parecía ser una historia. La bioluminiscencia de los niños parpadeaba en patrones que podrían haber sido risas. Luminar, dijo Moreno en voz baja, ¿puedo hablar con usted? La anciana Alari se levantó con una fluidez sorprendente. De cerca, Moreno pudo ver el peso de los siglos en sus ojos. Capitana Moreno, le debemos nuestras vidas. El pacto de las aguas enseña que tales deudas nunca pueden ser pagadas, solo honradas viviendo bien. Necesito preguntarle algo. ¿Hay otras naves, otros supervivientes? Los colores de Tella se atenuaron a un profundo púrpura de tristeza. Sí. Cuando nos dispersamos, éramos 37 naves. No he tenido contacto con la mayoría de ellas en meses. Los Borlak nos cazan sistemáticamente. Rastrean nuestras firmas de hiperespacio, siguen nuestros rastros iónicos. Algunas naves fueron capturadas de inmediato. Otras, no lo sabemos. Quizás 15,000 más, si es que alguno sigue con vida. ¿A dónde huirían? ¿A qué sistemas? A cualquier lugar que pensaran que podría ofrecer refugio. Los mundos fronterizos, las estaciones independientes, los territorios limítrofes. Cualquier lugar donde el alcance del concordato pudiera ser más débil. Miró a Moreno con ojos antiguos. ¿Por qué pregunta? Ya ha arriesgado mucho. Moreno guardó silencio por un momento. Porque necesito decirle al comando terrestre dónde están ustedes. Y creo que querrán saber sobre los demás. Esa noche envió el mensaje encriptado a la Tierra. Fue breve, factual y el fin de su carrera. Explicó la situación, los refugiados ahora a bordo de su nave, y los estimados 15,000 más dispersos por una docena de sistemas. Solicitó permiso para llevar a los Alari a la Tierra y recomendó el despliegue de misiones de rescate para los refugiados restantes. Luego, apuntó su nave hacia la Tierra y activó el hiperimpulsor, sabiendo que probablemente se enfrentaría a un consejo de guerra al llegar. El viaje de 3 semanas a casa le dio a Moreno tiempo para conocer a la gente que había salvado. Los Alari eran gentiles, curiosos y, a pesar de todo lo que habían soportado, todavía capaces de tener esperanza. Enseñaron a la tripulación humana su idioma, no las palabras, sino los patrones de luz que transmitían emoción y matices más allá del habla. Compartieron historias de Alaria Prime, de jardines flotantes y océanos cantores, de un mundo que ya no existía. Los más pequeños se adaptaron más rápido. En cuestión de días, jugaban con la tripulación humana, aprendiendo español con la rápida facilidad de la infancia y convirtiendo los pasillos de la nave en una escuela improvisada. Moreno a menudo veía a los miembros de su tripulación, personal militar endurecido, sentados con las piernas cruzadas en el suelo, tratando de copiar patrones bioluminiscentes mientras los niños Alari se reían de sus intentos. La teniente comandante Navarro se hizo especialmente cercana a una joven Alari llamada Lia, que había perdido a toda su familia durante la huida de Alaria Prime. La niña tendría quizás 7 años humanos, con colores esmeralda brillantes que pulsaban con una intensidad que la hacía destacar. Seguía a Navarro a todas partes, haciendo preguntas interminables sobre la Tierra, los humanos y si el cielo era realmente azul. ¿Es verdad que su mundo solo tiene un océano? Preguntóle un día, su patrón mostrando fascinación teñida de incredulidad. Bueno, está dividido en 5 partes, pero todas están conectadas, explicó Navarro. Y cubre alrededor del 70% de nuestro planeta.
¿Solo el 70%? ¿Cómo respiran adecuadamente? ¿Cómo escuchan la canción del agua? Navarro sonrió. Nos las arreglamos. Y tal vez cuando lleguemos a la Tierra, puedas enseñarnos a escucharla. Pero el viaje no estuvo exento de tensión. Muchos en la tripulación estaban preocupados por las consecuencias. Habían violado la ley del concordato, desafiado directamente las órdenes del comando terrestre y puesto en peligro la posición de la humanidad en la galaxia. El comandante Rojas expresó estas preocupaciones repetidamente, aunque nunca sugirió que deberían haber dejado morir a los Alari. Apoyo lo que hicimos, le dijo a Moreno una noche en su camarote. Pero entiendes lo que nos espera, ¿verdad? En el mejor de los casos, te someten a un consejo de guerra y te dan de baja con deshonor. En el peor, la Tierra devuelve a los Alari al concordato y todos nos enfrentamos a cargos. Lo sé, dijo Moreno en voz baja. Pero no podía dejarlos, David. Miré a esos niños y vi a mi hija. Hizo una pausa. ¿Alguna vez te dije que tengo una hija? Tiene 15 años. Me perdí sus últimos 3 cumpleaños por mi calendario de despliegue. He sido una madre terrible, siempre poniendo el trabajo primero. Pero cuando vi a esos pequeños Alari muriendo en esa nave, pensé, ¿qué clase de galaxia estamos construyendo para Emma? Una donde miramos hacia otro lado cuando los niños mueren porque salvarlos no es políticamente conveniente. Rojas asintió lentamente. Si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. Solo espero que el comando terrestre esté de acuerdo. Cuando la Misericordia desafiante salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra, fueron recibidos por una escolta de 6 naves de guerra. A Moreno se le encogió el estómago. Eso no era un comité de bienvenida. Era un destacamento de arresto. Transmisión entrante, anunció Vidal. Es el propio almirante Carrasco. Javier Carrasco había sido jefe de la flota de defensa de la Tierra durante 12 años. Era una leyenda en el servicio. El hombre que había negociado la entrada de la Tierra en el Concordato, que había construido la Armada de la Humanidad a partir de una colección dispersa de naves de defensa planetaria hasta convertirla en una fuerza que podía proyectar poder a través de una docena de sectores. También era conocido por su absoluta intolerancia a la insubordinación. Póngalo en pantalla, dijo Moreno, poniéndose en posición de firmes a pesar de que él no podía verla. Capitana Moreno, la voz de Carrasco era grave y no revelaba nada. Recibimos su mensaje. Veo que ha traído invitados. Sí, señor. 3,214 refugiados Alari, como se detalla en mi informe. Asumo toda la responsabilidad por... Capitana, voy a detenerla ahí mismo. Hemos tenido 3 semanas para discutir su situación. No voy a pedirle que justifique sus acciones en un canal abierto. En su lugar, le ordeno que proceda directamente a la órbita terrestre, donde será recibida por personal diplomático y de servicios para refugiados. Sus pasajeros serán procesados y se les dará santuario temporal mientras determinamos los siguientes pasos. En cuanto a usted y su tripulación, discutiremos su futuro una vez que los Alari estén a salvo. ¿Entendido? Moreno parpadeó. Eso no era lo que esperaba. Señor, para confirmar, ¿no estamos siendo arrestados? Oh, hay mucha gente que quiere arrestarla, capitana. Pero yo no soy uno de ellos. Carrasco, fuera. Lo que Moreno no sabía era que su mensaje había desencadenado 3 semanas de intenso debate en el gobierno de la Tierra. El secretario general, el Consejo de Seguridad, el cuerpo diplomático, todos tenían una opinión sobre qué hacer con la situación de los Alari. Una facción abogaba por devolver a los refugiados a la custodia del concordato. La Tierra no podía permitirse más sanciones. El comercio ya estaba sufriendo. El concordato había dejado clara su posición. Proteger a fugitivos solo empeoraría las cosas. Otra facción abogaba por un reasentamiento silencioso en una colonia fronteriza. Llevar a los Alari a un lugar remoto, donde el concordato no miraría. Proporcionarles santuario, pero mantenerlo fuera de los registros oficiales. El almirante Carrasco y la embajadora Reyes habían abogado por una tercera opción. Hacerlo público. Marcar esto como un punto de inflexión. Decirle a la galaxia que la Tierra ofrecería santuario a todos los refugiados Alari y desafiar al concordato a hacer algo al respecto. Nos declararán en violación del tratado, había protestado el secretario general. Solo las consecuencias económicas podrían ser devastadoras.
Las consecuencias económicas de no tener principios son peores, había replicado Reyes. Nos unimos al concordato creyendo que representaba lo mejor de la civilización galáctica. Estábamos equivocados. El concordato es una burocracia que permitió un genocidio porque era económicamente conveniente. Si seguimos con esto, si entregamos a los refugiados para mantener nuestro comercio, entonces, ¿qué somos? ¿Qué clase de humanidad le estamos mostrando a la galaxia? El debate había durado días. Al final, el Consejo de Seguridad votó 7-5 a favor de la propuesta de Carrasco. La Tierra otorgaría santuario a los Alari. Además, la Tierra lanzaría una operación de rescate para encontrar y recuperar cada nave de refugiados restante. La decisión fue transmitida al Consejo del Concordato con una sincronización deliberada, 6 horas antes de que la misericordia desafiante llegara a la Tierra. La embajadora Reyes entregó el mensaje personalmente, de pie ante los representantes reunidos con una calma que enmascaraba su furia. Las Naciones Unidas de la Tierra otorgan por la presente asilo político a todos los refugiados Alari bajo el artículo 14 de la Convención de Derechos Universales. Además, estamos desplegando naves humanitarias para localizar y rescatar a los supervivientes Alari restantes. Invitamos al concordato a unirse a estos esfuerzos. Sin embargo, no se equivoquen, procederemos con o sin su aprobación. El representante Borlak, un reptiliano masivo llamado Besor, se levantó de su asiento. Su voz llevaba el peso de siglos de autoridad asumida. El Consejo del Concordato ha dictaminado sobre este asunto. Los Alaris son separatistas fugitivos. Al albergarlos, la Tierra se coloca en violación del tratado. Exigimos el cumplimiento inmediato. Exija todo lo que quiera, respondió Reyes. Nuestra respuesta es no. Arriesgan su posición en el concordato. Arriesgan sanciones económicas que paralizarán sus colonias. Arriesgan una acción militar. ¿Por qué? ¿Por unos pocos miles de refugiados de una especie moribunda? Reyes se inclinó hacia adelante. Arriesgamos esas cosas por la misma razón por la que siempre hemos hecho cosas difíciles, porque es lo correcto. Los Alari pidieron clemencia a la galaxia y solo recibieron crueldad. Vinieron a la humanidad como extraños, y los recibiremos como amigos. Y si los quieren, Besor, tendrán que pasar por encima de nosotros. La sesión se disolvió en caos después de eso. Pero la posición de la Tierra era clara. Cuando los refugiados Alari desembarcaron de la misericordia desafiante, no fueron recibidos por guardias, sino por trabajadores humanitarios, médicos y voluntarios. Se habían establecido centros de procesamiento en las estaciones orbitales. Los suministros eran abundantes. Por primera vez en 8 meses, los refugiados tuvieron acceso a agua limpia, comida de verdad y seguridad. Moreno estaba en la cubierta del hangar, viendo a los últimos Alari abandonar su nave. Tella se le acercó, acompañada por Lia, que sostenía la mano de Navarro. Capitana Moreno, dijo la luminarca, sus colores mostrando una profunda gratitud. Usted nos mostró que la galaxia todavía contiene bondad. Lo recordaremos. Nuestros pequeños contarán historias de los humanos que respondieron cuando nadie más lo hizo. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, dijo Moreno, incómoda. No, dijo Tella con firmeza. Usted hizo lo que casi nadie hizo. Hay una diferencia. El almirante Carrasco convocó a Moreno a su oficina al día siguiente. Esperaba una reprimenda, como mínimo. En cambio, encontró a Carrasco sentado con la embajadora Reyes. Capitana, dijo Carrasco sin preámbulos, me puso en una posición difícil. Violó órdenes, desafió la ley del concordato y tomó una decisión unilateral que afectó la política exterior de la Tierra. Sí, señor. Lo entiendo. La estoy ascendiendo a Comodoro y le doy el mando de la Operación Luz de Hogar. Moreno se quedó boquiabierta. ¿Señor? Estamos desplegando 200 naves, la mitad de nuestra marina mercante y el 40% de nuestra flota militar, para encontrar a cada refugiado Alari restante. Usted la va a dirigir. Tiene 3 meses para encontrar a 15,000 personas dispersas en 12 sistemas mientras evita a los cazadores Borlak y no inicia una guerra. ¿Cree que puede manejarlo? Moreno sintió algo que podría haber sido esperanza. Sí, señor. Bien. Porque la embajadora Reyes aquí presente tiene que ir a explicarle al concordato por qué estamos haciendo esto. Y yo tengo que explicarle al gobierno de la Tierra por qué estamos arriesgando una guerra. Pero usted, Comodoro, solo necesita traer a esa gente a casa.
La Operación Luz de Hogar se lanzó 6 días después. Fue la misión humanitaria más grande en la historia de la humanidad, combinando precisión militar con determinación civil. 200 naves se dispersaron por 12 sistemas estelares, siguiendo pistas fragmentarias, rastreando viejas firmas de hiperespacio y buscando en cada cinturón de asteroides, nebulosa y estación remota donde los refugiados desesperados podrían haber huido. Era un trabajo peligroso. Los Vorlak tenían cazadores por toda la frontera. Varias naves humanas fueron interceptadas, lo que llevó a tensos enfrentamientos donde ninguna de las partes quería disparar primero, pero ninguna retrocedería. La humanidad dejó clara su posición a través de acciones en lugar de palabras, defenderían a los refugiados con fuerza letal si fuera necesario. La Comodoro Moreno dirigió personalmente las misiones más peligrosas. Se había ganado la reputación entre los equipos de rescate como alguien que no abandonaría a nadie. Cuando la inteligencia sugirió que una nave Alari se escondía en la nebulosa de Carina, una región notoria por la interferencia de sensores y los peligros de navegación, Moreno llevó su nave personalmente, pasando 4 días buscando a través de tormentas de partículas antes de encontrar una nave con 200 supervivientes apenas aferrándose a la vida. Sin embargo, el rescate que se hizo famoso en toda la Tierra fue el enfrentamiento en Kepler. Moreno recibió información de que una nave Alari llamada la Corriente Eterna estaba siendo perseguida por 3 destructores Vorlak. La nave de refugiados transportaba a 900 supervivientes y tenía un hiperimpulsor defectuoso. Serían capturados en cuestión de horas. Moreno calculó que la Misericordia desafiante podría interceptarlos primero, pero por muy poco. Llegaría a la nave de refugiados quizás 30 minutos antes que los Vorlak. No sería tiempo suficiente para evacuar a 900 personas. Así que no los evacuamos, dijo Moreno a su tripulación. Nos interponemos entre los refugiados y los Vorlak, y vemos si están dispuestos a empezar una guerra hoy. Llegaron con 22 minutos de sobra. Moreno posicionó su nave directamente entre la Corriente Eterna y las naves Vorlak que se acercaban. Abrió un canal. Aquí la Comodoro Sofía Moreno de la nave de las Naciones Unidas Misericordia desafiante. La nave detrás de mí está bajo la protección de la Tierra. Si los quieren, tendrán que pasar por encima de nosotros. El comandante Vorlak respondió con fría furia. Están en violación de la ley del concordato. Apártense o abriremos fuego. No. Estamos autorizados a usar fuerza letal contra fugitivos y quienes los albergan. Entonces úsenla. Pero entiendan que si disparan a esta nave, disparan contra la Tierra, y la Tierra responderá. Durante 6 horas, las dos fuerzas se mantuvieron en un tenso punto muerto. Moreno mantuvo sus armas activadas pero no fijadas. Los destructores Vorlak circulaban buscando una apertura. Pero Moreno igualaba cada maniobra, manteniendo su posición entre ellos y la nave de refugiados. Detrás de ella, los ingenieros trabajaban frenéticamente para reparar el hiperimpulsor de la Corriente Eterna. En la Tierra, miles de millones observaban el enfrentamiento en transmisiones en vivo. El Consejo de Seguridad celebró una sesión de emergencia. El almirante Carrasco ordenó a 20 naves que comenzaran un viaje a alta velocidad hacia Kepler, sabiendo que llegarían demasiado tarde si comenzaba el tiroteo. El comandante Vorlak envió mensajes cada vez más agresivos. Moreno respondió a cada uno con la misma palabra, no. Finalmente, después de 6 horas y 14 minutos, los destructores Vorlak se retiraron. Habían calculado las probabilidades y las encontraron inaceptables. Destruir una nave humana era militarmente simple, pero hacerlo significaría una guerra abierta con la humanidad, y a pesar de sus ventajas, los Vorlak no estaban listos para ese conflicto. El hiperimpulsor de la Corriente Eterna se activó 30 minutos después. Moreno los escoltó personalmente de regreso a la Tierra, donde fue recibida como una heroína, una bienvenida que la hizo sentir intensamente incómoda. Durante 3 meses, la flota de rescate de la humanidad encontró y recuperó a 14,847 refugiados Alari. Combinados con los 3,000 iniciales de la Estrella del Alba, casi 18,000 supervivientes llegaron a la Tierra. No fueron todos. Algunas naves nunca fueron encontradas, perdidas en el vacío o capturadas antes de que la humanidad pudiera alcanzarlas. Pero fueron muchos más de lo que nadie había creído posible. Los Alari se establecieron por toda la Tierra, con concentraciones en regiones costeras e insulares donde su naturaleza anfibia se adaptaba al entorno. El asentamiento más grande se estableció en el Pacífico, en una serie de islas que los Alari rebautizaron como Nueva Alaria.
Otros se dispersaron por ciudades costeras de todo el mundo: Vancouver, Sydney, Mumbai, Lagos, Río de Janeiro. La integración no estuvo exenta de desafíos. Los Alari estaban traumatizados, desplazados e intentando reconstruir su cultura a partir de fragmentos. La Tierra era extraña para ellos. Gravedad diferente, química diferente, todo diferente. Muchos humanos fueron acogedores, pero otros resintieron el costo económico de mantener a casi 18,000 refugiados cuando la propia gente de la Tierra enfrentaba dificultades. Pero algo notable comenzó a suceder. Los Alari, a pesar de sus pérdidas, comenzaron a compartir sus dones con la humanidad. Enseñaron el arte bioluminiscente, creando exhibiciones de luz y color que transformaron las ciudades humanas en galerías vivientes. Compartieron su música, que los humanos solo podían percibir parcialmente, pero que encontraban inquietantemente hermosa. Introdujeron biotecnología avanzada que revolucionó la medicina humana, técnicas de regeneración de tejidos y terapia genética que estaban siglos por delante de la ciencia humana. Más que eso, sin embargo, mostraron gratitud. Los Alari no dieron por sentada la protección de la Tierra. Se volcaron en la integración, aprendiendo los idiomas y costumbres humanas, contribuyendo a sus nuevas comunidades y enseñando a sus pequeños a honrar a la especie que los había salvado cuando el resto de la galaxia les dio la espalda. Lia, la joven Alari que se había hecho amiga de la teniente comandante Navarro, se convirtió en una especie de símbolo de la integración. Aprendió español con fluidez en meses, asistió a escuelas humanas y dio una entrevista a una cadena de noticias donde habló de su viaje con la claridad y emoción que solo los niños poseen. Los Borlak nos quitaron nuestro hogar, dijo, su bioluminiscencia pulsando con el dolor recordado. El Concordato dijo que teníamos que morir porque éramos un inconveniente. Pero los humanos dijeron que no. La capitana Moreno nos encontró en la oscuridad y nos trajo a la luz. Ahora la Tierra es nuestro hogar, y los humanos son nuestra manada. Nunca lo olvidaremos. La entrevista fue vista por miles de millones y cambió muchas mentes sobre los refugiados. Pero la protección de los Alari por parte de la Tierra tuvo un costo. El Concordato impuso severas sanciones económicas. Se cortó el comercio con docenas de especies. Las colonias de la Tierra enfrentaron escasez de suministros. Varias especies que habían sido amigas de la humanidad emitieron condenas formales. Hubo un sufrimiento real, y muchos en el gobierno de la Tierra se cuestionaron si salvar a una especie había valido la pena para dañar a la suya. La soberanía Borlak, mientras tanto, no se contentó con dejar el asunto así. Emitieron un ultimátum oficial a través del Consejo del Concordato: la Tierra tenía 30 días para entregar a todos los refugiados Alari para su procesamiento o enfrentar una acción militar correctiva. Para enfatizar su seriedad, reunieron una flota de batalla de 50 naves de guerra y la posicionaron cerca de la frontera del espacio humano. El Consejo del Concordato estaba paralizado. Algunas especies apoyaban en privado la posición de la Tierra, pero temían las represalias económicas y militares de los Borlak. Otras creían genuinamente que la humanidad se estaba volviendo peligrosamente rebelde y necesitaba ser puesta en su sitio. La galaxia observaba y esperaba para ver si la paz de 3,000 años finalmente se rompería. En la Tierra, el debate fue angustioso. ¿Entregar a los Alari y evitar la guerra, o mantenerse firmes y arriesgar todo lo que la humanidad había construido en el espacio? El Consejo de Seguridad estaba en un punto muerto. La opinión pública estaba dividida. Incluso el liderazgo militar estaba dividido sobre si la Tierra podría ganar una guerra contra los Borlak. El almirante Carrasco abogaba por la resistencia. Si los entregamos ahora, le decimos a la galaxia que los humanos no tienen principios. Que nuestra palabra no significa nada. Que sacrificaremos a cualquiera para salvarnos a nosotros mismos. Digo que defendamos nuestra posición. Otros discrepaban violentamente. Estamos hablando de una guerra con el ejército más poderoso del Concordato. Podríamos perderlo todo. Nuestras colonias, nuestro comercio, nuestra posición en la sociedad galáctica. ¿Por qué? Por refugiados que conocemos desde hace menos de un año. La embajadora Reyes señaló un cálculo diferente. La pregunta no es si podemos permitirnos proteger a los Alari. Es si podemos permitirnos no hacerlo. La galaxia está observando para ver qué es realmente la humanidad. ¿Somos una especie de principios o de conveniencia? Esa respuesta definirá nuestro futuro durante siglos. La Tierra comenzó a prepararse para la guerra, independientemente del debate político.
Las plataformas de defensa se activaron alrededor de la Tierra y de todas las colonias principales. La flota fue llamada y posicionada en formaciones defensivas. El almirante Carrasco llamó a los reservistas y comenzó a convertir naves civiles para roles de apoyo militar. Si los Borlak querían una pelea, la humanidad se la daría. En el día 29 del ultimátum, sucedió algo inesperado. 17 especies, miembros menores del concordato, ninguna individualmente poderosa, pero colectivamente significativas, emitieron una declaración conjunta apoyando la posición de la Tierra. Habían estado observando en silencio, y la voluntad de la humanidad de arriesgarlo todo por los refugiados los había conmovido de maneras que los discursos políticos nunca podrían. La declaración fue breve pero poderosa. El concordato se fundó sobre principios de ayuda mutua y protección de los vulnerables. La Tierra ha defendido estos principios mientras nosotros permanecíamos en silencio. Apoyamos a la humanidad y a los Alari. Si los Borlag atacan la Tierra, nos atacan a todos. No era una alianza militar. Ninguna de estas especies podía igualar el poder de los Borlag, pero fue un terremoto político. De repente, atacar a la Tierra significaba atacar a múltiples miembros del concordato. Las consecuencias políticas serían catastróficas. Más críticamente, 3 especies importantes anunciaron que permanecerían neutrales en cualquier conflicto. No respaldaban las acciones de la Tierra, pero tampoco apoyarían la intervención militar de los Borlag. La cuidadosa coalición política que los Borlag habían construido comenzó a desmoronarse. Luego, en la mañana del día 30, todo cambió. Un paquete anónimo fue entregado simultáneamente a cada miembro del Consejo del Concordato. Contenía grabaciones, comunicaciones y registros financieros que demostraban que los Borlag habían fabricado las pruebas contra los Alari. Los complots terroristas, las células separatistas, todo había sido manufacturado. Los Borlag habían orquestado un genocidio por recursos y beneficios, y el concordato había sido cómplice por ignorancia deliberada. La fuente de la filtración nunca se confirmó, aunque muchos sospecharon de elementos dentro de la burocracia del concordato que se habían horrorizado por la situación de los Alari pero carecían del coraje para hablar. Ahora, la verdad era innegable. El Consejo del Concordato convocó una sesión de emergencia. Los representantes Borlag intentaron desviar, minimizar, justificar, pero las pruebas eran abrumadoras. Las especies que habían apoyado a los Borlag comenzaron a distanciarse. El panorama político cambió en cuestión de horas. Aún así, la flota Borlag avanzó. Habían comprometido demasiado para retroceder sin algo que mostrar. Su honor exigía acción. Entraron en el sistema estelar de la Tierra con 50 naves de guerra en formación, una demostración de fuerza destinada a intimidar a la humanidad para que se sometiera. El almirante Carrasco los recibió con toda la flota defensiva de la Tierra, 173 naves militares, desde enormes acorazados hasta ágiles fragatas. Era impresionante para los estándares humanos, pero los Borlag tenían tecnología superior, mejores escudos y más potencia de fuego. En una lucha directa, la humanidad perdería. Pero Carrasco no planeaba una lucha directa. Desde el puente del AENU Indomable, el buque insignia de la Tierra, abrió un canal que se transmitió en todas las frecuencias, asegurando que no solo los Borlag, sino toda la galaxia pudieran escuchar sus palabras. Aquí el almirante Javier Carrasco de la Flota de Defensa de las Naciones Unidas. A las fuerzas Borlag actualmente en nuestro sistema estelar, han venido aquí exigiendo que entreguemos a refugiados inocentes para ser procesados por la especie que asesinó su mundo. Han venido aquí creyendo que la superioridad numérica y tecnológica nos obligará a abandonar nuestros principios. Han calculado mal. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. Los Alari pidieron clemencia a la galaxia y solo recibieron crueldad. Vinieron a la humanidad como extraños, y los recibimos como amigos. Ustedes afirman que son fugitivos. Nosotros decimos que son supervivientes de un genocidio, y la Tierra no los entregará a sus verdugos. Si los quieren, tendrán que destruirnos. Y les prometo esto, les haremos pagar por cada kilómetro de espacio, cada momento de batalla, cada gota de sangre humana. Puede que no ganemos, pero recordarán el precio. El comandante Borlag, un veterano con cicatrices llamado Kral que había luchado en guerras antes de que la humanidad descubriera el fuego, respondió con fría confianza. Nos amenaza con determinación como si eso pudiera derrotar a las armas. Tenemos 50 naves frente a sus 173, pero nuestras naves son superiores en todos los aspectos.
Serán destruidos en horas, y luego desembarcaremos fuerzas en su mundo y tomaremos lo que vinimos a buscar. Ríndanse ahora y quizás mostremos clemencia a sus civiles. No, dijo Carrasco simplemente. Las posiciones de la flota cambiaron, las armas se activaron. Por un momento, pareció que 3,000 años de paz galáctica terminarían en el espacio sobre la Tierra. Entonces, algo más apareció en los sensores. Naves emergiendo del hiperespacio detrás de la línea defensiva de la Tierra. No eran naves humanas. Eran docenas de naves de 17 especies diferentes, las que habían emitido la declaración conjunta apoyando a la Tierra. Su flota no era grande, quizás 30 naves en total, pero se posicionaron junto a la formación de la humanidad en una clara declaración de solidaridad. La transmisión provino de la nave líder, un crucero Tranodi. Aquí el capitán Belmar de la Concordancia Tranodi. Estamos con la Tierra. Si los atacan, nos atacan a todos. Declaraciones similares llegaron de las otras especies. Ninguna de ellas era individualmente lo suficientemente poderosa como para importar, pero juntas representaban una coalición que los Borlak no podían ignorar. Atacarlos significaba atacar a múltiples miembros del concordato simultáneamente. Las consecuencias políticas serían devastadoras, potencialmente fracturando el propio concordato. Kral se encontró en una situación imposible. Había venido esperando enfrentarse solo a la humanidad, una especie que podía derrotar y castigar con consecuencias mínimas. En cambio, se enfrentaba a una coalición que convertiría esto de una acción policial en una guerra civil. Y detrás de todo, las pruebas filtradas de los crímenes de los Borlak se extendían por todo el concordato. La opinión pública se estaba volviendo en su contra a una velocidad asombrosa. Calculó sus opciones con la fría lógica por la que su especie era conocida. Podía atacar y probablemente ganar militarmente, pero el costo sería severo. La humanidad lucharía desesperadamente, e incluso en la derrota, infligiría bajas significativas. Y cuando la batalla terminara, los Borlak enfrentarían la condena de una parte significativa del concordato, posibles sanciones económicas y la pérdida permanente de la autoridad moral que había sustentado su poder. O podía retirarse, alegar que la situación requería una mayor resolución diplomática y preservar su flota mientras se reevaluaba la situación política. Después de 18 horas de tenso enfrentamiento, durante las cuales ninguna de las partes se movió y la tensión amenazaba con estallar en violencia en cualquier momento, Kral tomó su decisión. La flota Borlak se retiró del sistema de la Tierra. La galaxia observó cómo la fuerza militar más poderosa del concordato se retiraba sin disparar un solo tiro. Rechazada por la determinación de una especie y la solidaridad de otras que habían encontrado coraje en el ejemplo de la humanidad, el Consejo del Concordato convocó una sesión de emergencia que duró 6 días. Las pruebas de las invenciones de los Borlak no podían ser ignoradas ni desestimadas. Las especies que habían apoyado la reubicación de los Alari comenzaron a pedir investigaciones. La coalición política que había permitido el genocidio se desmoronó mientras todos buscaban distanciarse de las acciones de los Borlak. Al final, el Consejo emitió una condena formal de las acciones de la soberanía Borlak con respecto a Alaria Prime. Los Alari fueron reconocidos oficialmente como un pueblo perseguido y la protección de la tierra se consideró lícita bajo los principios humanitarios del concordato. Los Borlak se vieron obligados a pagar enormes reparaciones a un fondo humanitario del concordato, aunque no directamente a los Alari. Los refugiados no querían nada de la especie que había destruido su mundo. Las sanciones económicas contra la Tierra fueron levantadas. El comercio se reanudó, aunque las relaciones permanecieron tensas con las especies que habían apoyado a los Borlak. Más significativamente, las 17 especies que se habían unido a la Tierra formaron una coalición informal llamada la Iniciativa de Defensa Mutua, acordando apoyarse mutuamente contra futuras injusticias. No era una alianza formal, pero representaba un cambio en la política galáctica, especies más pequeñas aprendiendo que la unidad les daba un poder que carecían individualmente. Para los Alari, el reconocimiento llegó demasiado tarde para restaurar lo que habían perdido. Alaria Prime siguió siendo un páramo devastado, despojado de sus recursos y dejado estéril. Las pozas ancestrales fueron destruidas. 400 años de memoria viva perdidos para siempre. Nunca podrían volver a casa. Pero habían encontrado un nuevo hogar. Durante el año siguiente, los Alari se integraron más plenamente en las sociedades de la Tierra. Nueva Alaria pasó de ser un campamento de refugiados a una ciudad próspera, su arquitectura una fusión de diseño orgánico Alari e ingeniería humana.
Las exhibiciones bioluminiscentes se volvieron comunes en las ciudades humanas, convirtiendo la noche en un lienzo de luz viviente. La tecnología médica Alari salvó innumerables vidas humanas. Los programas de intercambio cultural florecieron. Más importante aún, la relación se volvió verdaderamente recíproca. Los Alari no eran solo refugiados albergados, eran socios que contribuían a su mundo adoptivo. Jóvenes Alari se unieron a escuelas y universidades humanas. Científicos Alari trabajaron junto a investigadores humanos. Las amistades entre especies se formaron de manera natural, particularmente entre las generaciones más jóvenes que no habían conocido más que la integración. La Comodoro Moreno fue ascendida a almirante y se le dio el mando de la Flota de Respuesta Humanitaria de la Tierra, una fuerza permanente dedicada a proteger refugiados y responder a crisis. Nunca olvidó la decisión que había tomado en ese cinturón de asteroides, la elección de poner la compasión por encima de la política. Casi le había costado todo, pero también había revelado algo importante sobre la humanidad, que eran capaces de ser mejores de lo que la galaxia esperaba. 5 años después del rescate de la Estrella del Alba, la almirante Sofía Moreno estaba de pie en una playa de Nueva Alaria. La ciudad se había vuelto hermosa, sus edificios se elevaban como formaciones de coral a lo largo de la costa, brillando suavemente con luz bioluminiscente al caer la tarde. Niños humanos y Alari jugaban juntos en las olas, sus risas llevadas por la brisa del océano. La luminar Teia estaba a su lado, ahora visiblemente envejecida, pero aún vibrante. Sus colores pulsaban con satisfacción, un patrón que Moreno había aprendido que significaba paz y pertenencia. Nos dieron más que refugio, dijo Teia, su bioluminiscencia brillando con profunda emoción. Nos dieron la esperanza de que la galaxia podría ser mejor, de que la compasión no era una debilidad, sino una fortaleza. Moreno observó a los niños jugar, viendo a Lia, ahora de 12 años y alta para su edad, enseñando a un grupo de niños humanos cómo crear patrones de luz en el agua. La hija de la teniente comandante Navarro estaba entre ellos, las dos niñas tan unidas como hermanas a pesar de ser de especies diferentes. Ustedes también nos dieron algo, respondió Moreno en voz baja. Nos recordaron por qué fuimos a las estrellas en primer lugar. No por recursos, ni territorio, ni poder, sino para encontrar a otros como nosotros, para ayudarnos mutuamente a sobrevivir en la oscuridad. Los colores de Teia cambiaron a dorado, gratitud y alegría mezcladas. Los Alari tienen un dicho, la manada que nada unida sobrevive a las profundidades. Durante milenios, pensamos que nuestra manada era solo nuestra especie. Estábamos equivocados. Una manada puede incluir a cualquiera que esté dispuesto a nadar juntos. En el puerto, se estaba bautizando una nueva nave. Una nave conjunta humano-Alari diseñada para la exploración del espacio profundo. Llevaba una tripulación de ambas especies, dirigiéndose a cartografiar sistemas más allá de las fronteras del concordato. Se estaban planeando otras empresas similares. La asociación que había comenzado con un rescate desesperado estaba creciendo hasta convertirse en algo más grande. En toda la galaxia, la historia de la defensa de los Alari por parte de la Tierra se había convertido en leyenda. 17 especies habían encontrado su coraje, pero docenas más habían comenzado a cuestionar las suposiciones que gobernaban la política galáctica. El concordato aún existía, pero había cambiado. Ahora se entendía que las leyes y los tratados no significaban nada si permitían la atrocidad, que el poder sin principios era tiranía, y que a veces los actos más pequeños de desafío podían remodelar la galaxia. La reputación de la humanidad también había cambiado. Ya no eran solo los útiles terrícolas de un planeta industrial primitivo. Eran la especie que se había levantado cuando otros miraron hacia otro lado, que lo había arriesgado todo por extraños, que le había mostrado a la galaxia lo que significaba tener principios por los que valía la pena luchar. Y en momentos de silencio en los campos de refugiados de todo el concordato, donde otras especies enfrentaban persecución y desplazamiento, se extendió un rumor. Una esperanza susurrada en la oscuridad de que, si llegaba lo peor, si la galaxia los abandonaba, había un lugar que podría responder a su llamada de socorro. Una especie que todavía creía que el rescate valía el costo. La caza había terminado. Los Alari habían encontrado su hogar, y la humanidad había descubierto algo sobre sí misma que definiría su papel en la galaxia para las generaciones venideras. Que siempre serían los que respondieran cuando otros necesitaran ayuda, los que se interpusieran entre los vulnerables y quienes quisieran hacerles daño. Quienes creían que salvar a una especie, una nave, un niño, valía cualquier riesgo. Porque al final, eso era lo que separaba la civilización de la barbarie. No la tecnología,
ni el poder, ni las antiguas tradiciones, sino la simple elección de ayudar cuando ayudar era difícil. Decir no a la injusticia incluso cuando decir sí era más fácil. Ser la voz que respondía en la oscuridad. La Tierra había respondido, y la galaxia nunca lo olvidaría.